¿Qué está pasando en el mercado de criptos en general y en el de Bitcoin en particular que se está comportando de manera lateral en los últimos meses? ¿Es el fin de Bitcoin? ¿Han pasado las criptos de moda? ¿Por qué el famoso halving no ha tenido los efectos esperados en el precio de Bitcoin? ¿Nos hemos olvidado ya de los ETFs de Bitcoin y Ethereum que con tanto bombo y platillo se anunciaron hace unos meses? Seguramente si estás siguiendo los mercados financieros y te interesa en el mundo de los activos digitales, te estarás haciendo estas y otras preguntas. Pues bien, en este vídeo te voy a revelar las claves de lo que está sucediendo en el mercado de criptos y por qué estamos en el mejor momento de la historia para invertir en ellos. Para empezar, hay que poner un poquito de perspectiva. Tanto el Bitcoin como Ethereum están teniendo un año 2024 bastante bueno en cuanto a rendimientos, a pesar de que en los últimos meses se han comportado, como decía, de manera lateral, e incluso en el caso de Ethereum podemos decir que incluso de manera negativa. Pero para que pongamos cifras, tanto Bitcoin como Ethereum están teniendo rendimientos de doble dígito en este 2024. Bitcoin a la fecha de este vídeo acumula más de un 50% de subida, pero si nos vamos un poquito más atrás, vemos que en el último año los dos activos han duplicado de precio y siguen siendo los mejores activos de todo el universo de activos en los últimos 3, 5 y 10 años, además de largo. Con lo cual, si es un activo que ha pasado de moda y que no es interesante, pues esto deja en muy mal lugar al resto de activos financieros. El problema que tienen sobre todo es la enorme volatilidad, con lo que pasan por procesos de grandes subidas y de grandes bajadas, y eso también afecta a que los mercados financieros estén más o menos pendientes de ellos en función de lo que esté sucediendo con su precio. Pasemos a hablar del famoso halving. Primero vamos a explicar lo que es el halving. El halving es el proceso algorítmico por el que la recompensa por minar nuevos bitcoins, es decir, por validar el sistema, que al final cuando minas un bitcoin lo único que estás haciendo es conseguir crear un nuevo nodo en la cadena de blockchain de Bitcoin y permitir que funcione también como funcione y se puedan ejecutar y almacenar todas las transacciones, pues bien, este minado de Bitcoin cada 4 años, de manera programada, y no hay nada que se pueda hacer al respecto, se reduce en la mitad el beneficio que obtienen los mineros. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque Bitcoin tiene una característica fundamental para que pueda en algún momento ser considerado una moneda y se transaccione tan libremente como cualquier otra y con la misma facilidad y tranquilidad, y es que la oferta de Bitcoin no puede ser controlada y manipulada por nadie. Hay 21 millones de Bitcoins que se van a minar en total, vamos por casi 19,5, y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Cuando se llegue a los 21 millones, que será alrededor del año 2150, ya no se podrán minar más. Esto contrarresta o contrasta mucho con lo que vemos en las monedas tradicionales que utilizamos, como el dólar, el euro, la libra, en la que hay bancos centrales que pueden influir en la oferta emitiendo más moneda. Esto es lo que ha hecho que en las últimas décadas el poder adquisitivo de estas mal llamadas monedas, porque realmente ni el dólar, ni el euro, ni la libra son ya monedas, son deudas que tienen los gobiernos, que emiten los bancos centrales y que los ciudadanos aceptamos. Nosotros realmente les estamos prestando dinero a ellos en los formatos de estas monedas fiat o mal llamadas monedas. Pues bien, ese efecto de aumento de oferta monetaria lo que hace es devaluar el precio. Cuanto más moneda hay, cuanto más hay de un activo, menos vale, y por eso pierden poder adquisitivo a lo largo del tiempo. El Bitcoin está diseñado específicamente para que no suceda esto, para replicar a lo que era antes las monedas con patrón oro, que estaba atado a un activo que también es limitado. Hay un número limitado de onzas de oro en el mundo, y por tanto, al no poder afectar la oferta, al no haber ningún agente que pueda emitir y que pueda crear nuevos bitcoins de la nada, eso limita muchísimo la devaluación de la moneda. Cada vez que ha habido un halving, cada vez que se ha reducido esa oferta potencial, pues por las reglas básicas de la economía, cuando se reduce la oferta de un bien, cuando hay menos de ese bien a disposición, pero sigue habiendo más demandantes, sigue habiendo más gente que quiere utilizar ese bien, la única manera de ajustarlo es vía precio. Aquellos que den un precio mayor, aquellos demandantes que den un precio mayor, van a poder obtener ese bien escaso porque la oferta se ha reducido. ¿Por qué no está sucediendo tanto en este halving actual? Bueno,
Hay dos razones. La primera es que hay cierto decalaje entre que se anuncia un halving y se ve el efecto en el precio del Bitcoin. Eso ha pasado también en los halving anteriores y podría estar pasando ahora. Y un segundo efecto que es mucho más importante es que este proceso de halving, este efecto, pierde su capacidad, pierde su importancia a medida que quedan menos bitcoins por minar. Obviamente, cuando se empezó a minar bitcoins y te quedaban 18, 19 o 20 millones de bitcoins por minar todavía, el efecto del halving, el efecto de reducir esa oferta es mucho mayor que ahora que apenas quedan 2 millones. Piensa en un ejemplo extremo, piensa que solo quedara un único bitcoin por minar. Por mucho que redujeras el precio y por mucho que redujeras la oferta, como esta es limitada, ya está creada, ya está dada, ya está en el mercado todos los bitcoins que tiene que haber, que mines un último bitcoin más, un último bitcoin menos y le pongas un precio a ese minado, no afecta para nada al precio general del activo. Eso es lo que está sucediendo ahora. Cada vez los halving va a tener menos efecto porque quedan menos bitcoins por minar. ¿Esto significa que ya el precio del bitcoin es el que es, que nos vamos a quedar en torno a los 60.000, 70.000 dólares por bitcoin? No, porque todavía tenemos la parte de la demanda. Si la demanda sigue creciendo, si cada vez hay más usos para el bitcoin, si cada vez hay más participantes en el mercado, obviamente ese impulso de la demanda, de nuevo por las mismas reglas de la economía de la oferta y la demanda, va a hacer que el precio del bitcoin siga subiendo. ¿Y qué ha pasado con la demanda de bitcoin? Pues que no ha hecho sino aumentar. Los datos están ahí para verlos. En 2023 hubo más transacciones monetarias en valor económico en bitcoin de las que ha habido conjuntas entre Visa y Mastercard por 2. Es decir, hay que duplicar todas las transacciones de las dos mayores operadoras de tarjetas de crédito como son Visa y Mastercard y aún así no nos llegaría al monto que se ha producido en transacciones en Bitcoin. Tampoco esto significa que todas esas transacciones en Bitcoin hayan sido puramente comerciales, hay muchas que también han sido especulativas, que han habido compras y ventas para aprovechar los vaivenes del precio del Bitcoin, pero sí que ha habido una gran parte de ellas que se han producido por operaciones comerciales de grandes empresas, de grandes fondos de inversión, que han aprovechado este medio, que es mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho mejor que el tradicional para hacer sus operaciones. Con lo cual, el futuro del Bitcoin está más que asegurado y cada vez va a haber mucha mayor demanda y eso impulsará el precio hacia arriba. Uno de los efectos claros de este aumento de demanda en Bitcoin lo estamos viendo, lo hemos visto ya en el éxito que ha tenido el ETF de Bitcoin. Para ponerlo un poco también en perspectiva y en contexto, el ETF de oro más famoso y más grande se llama GLD, es el que aglutina mayor número de activos dentro del mismo, necesitó más de 20 años para conseguir el mismo número de activos que ha conseguido el mayor ETF de Bitcoin en tan solo 3 meses. Esto pone de manifiesto la importancia que está teniendo el ETF de Bitcoin dentro de las carteras profesionales y de las carteras de inversión y la capacidad que tiene de atraer a nuevos inversores. No solamente eso, la mayor gestora del mundo como es BlackRock ya la está incluyendo activamente dentro de sus carteras de inversión como si fuera un tipo de activo nuevo, un tipo de activo separado al de las acciones, los bonos, las commodities o incluso las monedas, que yo creo que por ahí es donde vamos a ir transaccionando, donde por ahí se va a ir aumentando también mucho la importancia y el peso de Bitcoin y el resto de criptos como un tipo de activo totalmente separado. Pues bien, el hecho de que la mayor gestora del mundo lo esté incluyendo en sus carteras, eso implica directamente que va a entrar muchos más flujos a comprar Bitcoin y por tanto impulsarán el precio. No solamente eso, el hecho de que ya exista un ETF al contado de Bitcoin también significa que los fondos de inversión, los planes de pensiones, los fondos de las universidades, los famosos endowments americanos e incluso el inversor retail, el inversor particular, el inversor de banca privada, pueda comprarlo de manera mucho más fácil que antes, que tenía que abrirse pues una cuenta en un exchange de criptos, abrirse un billetero frío o caliente para almacenarlos, etcétera. Ahora es una opción menos segura, es cierto, pero es una opción más fácil para todo este tipo de agentes que puedan empezar a interesarse por el activo e incluirlos en sus carteras de inversión. Por tanto,
Si tenemos una demanda que solo va a crecer y tenemos una oferta que solo se va a limitar, pues al final el resultado es que el precio va a seguir subiendo. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Mi apuesta personal es que el siguiente escalón probablemente sean los $150.000 por Bitcoin desde los 60-70.000 que estamos ahora, para tener una última subida hacia en torno a los $200-250.000, en el que en ese momento probablemente se estabilice y pase a ser un activo más tranquilo, menos volátil y por tanto más útil para utilizarlo como reserva de valor y como moneda tradicional como estamos acostumbrados. Pasarán unos años para que llegue eso, pero el camino está claro en esa dirección. ¿Hay algo más después de este proceso? ¿Hay algo más después de que todos aceptemos que Bitcoin es una tecnología superior a las mal llamadas monedas tradicionales que tenemos y que por tanto sea algo de uso corriente que todo el mundo utilice? Pues sí, hay mucho más. De hecho, yo veo un crecimiento de todo el mundo de las criptos en 5 etapas. No son 5 etapas que se den de manera secuencial, no hay que terminar la primera para que pase la segunda y para que luego vaya la tercera. Son 5 etapas que se van a ir dando de manera conjunta a la vez y se van a solapar, pero sí lo que creo que en las primeras etapas se va a conseguir un nivel alto de aceptación en menos tiempo que las etapas posteriores, que son algo más complicadas de implementar y que de aceptar. Esta primera etapa, por supuesto, es la aceptación de Bitcoin como la moneda de uso corriente para todos nosotros. Al final es una especie de oro digital o oro 2.0. El algoritmo está diseñado para replicar lo que era antes el tener el dólar atado al oro o otras monedas atadas al oro, que como decía, eso lo que hace es restringir la capacidad de afectar sobre la oferta monetaria, y ese es el mayor efecto y la mayor importancia que tiene el invento de Bitcoin, más allá de que sea digital, más allá de que esté en una cadena de blockchain absolutamente segura, que esté disponible para todos los usuarios, que sea inhackeable, que tengas un registro, porque al final el Bitcoin, como cualquier otra moneda, no es más que un registro, una gran base de datos de transacciones que está disponible al público y cualquier persona puede entrar y comprobar cualquier nodo, cualquier intercambio que se haya producido en blockchain, en Bitcoin, en toda la historia. Pues como digo, una vez que este paso esté totalmente instaurado y esté aceptado por la sociedad, empezaremos a ver que hay algo más. ¿Y que hay algo más? Lo que tienes después, que sería el segundo paso, son las plataformas de blockchain. Al final, Ethereum, Solana, Cardano son plataformas de blockchain que lo que permite es a otros actores llevar a cabo sus emprendimientos en un formato digital. Yo siempre lo comparo a las aplicaciones que tenemos en el móvil, en Android o en nuestro Apple, que utilizas precisamente pues ese software de Android o el software de iOS en Apple para tener distintas aplicaciones. Tú en tu teléfono móvil puedes tener aplicaciones del correo electrónico, aplicaciones de bancos, aplicaciones de diarios, aplicaciones de juegos, cualquier otra cosa que están utilizando ese software de Android o ese software de iOS para poder lanzar esas aplicaciones. Pues bien, de una manera un tanto similar, Ethereum, Solana, Cardano y otras que van a venir son precisamente eso, son aplicaciones o plataformas de blockchain que ellos dan su tecnología de blockchain que les da unas peculiaridades y da unas características que interesa a los desarrolladores para que desarrollen todos esos negocios de manera digital a través de esas plataformas. En este momento, cuando el gran público se dé cuenta de esto, se romperán dos mitos muy importantes. El primero es que no son todo monedas. Ethereum no quiere ser una moneda, no quiere ser un instrumento de intercambio. Lo puede ser, pero digamos que ese es un efecto secundario de lo que implica tener a Ethereum como un activo que cotiza. Es lo mismo que si alguien le pagara a otra persona una deuda que tiene en acciones de Apple. Pues obviamente Apple no está pensado para ser un medio de intercambio ni para transaccionar, pero tú lo puedes utilizar si quieres de manera privada para hacer eso. Pero obviamente el objetivo de Apple es construir y fabricar computadoras, iPads, iPhones, etcétera. Pasa lo mismo con Ethereum. El objetivo fundamental de Ethereum es tener una plataforma de blockchain sobre los que otros construyan sus negocios, pero eso no implica que tú lo puedes utilizar para hacer transacciones como reserva de valor o como de cualquier otra manera, pero no es una criptomoneda. Ahí el segundo paso será que la gente se dé cuenta que lo que estamos hablando no son de criptomonedas, sino de son criptoactivos o criptonegocios. La inmensa mayoría
de las criptos que hay en el mercado. Muchas de ellas no van a valer nada porque van a ser negocios que van a fallar, pero la razón que fallen no es ni que sean pues fraudes, ni scams, ni nada por el estilo, es simplemente que van a ser negocios que no van a fructificar y que van a fracasar de la misma manera que puede haber empresas en el mundo real que fracasen. Aquí podremos ver el paso a la siguiente etapa, que será lo que yo llamo el reinado de los criptonegocios. Es algo que, como digo, ya lo estamos viendo actualmente. Ya hay muchas empresas que están llevando sus negocios de manera digital, que no tienen instalaciones físicas ni personal físico en ningún sitio o de manera muy limitada, y básicamente todo lo que hacen es a través de un token digital. Aquí te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Aave, que es un token que lo que hace es préstamos y créditos en el mundo digital. Toma prestado los propios criptoactivos, las propias criptomonedas, una cartera de activos de una persona que la tenga en formato cripto y le puede dar dinero prestado contra ello. Sería el equivalente a lo que hace cualquier banco tradicional, pero en el mundo digital. Tienes también, por ejemplo, a Render, que esta a mí me encanta. Lo que hace es dar servicios de renderización a grandes estudios para sus películas. Todas estas películas que vemos de acción en Hollywood o de superhéroes o de cualquier otro tipo de película o serie que implique un gran trabajo digital, eso está hecho en base de tecnología de renderización que cuesta mucho dinero y sobre todo consume mucha energía de computación. Hay muy pocos estudios que tengan grandes computadoras, grandes centros de datos para hacer esto, y por tanto Render ha visto la oportunidad de utilizar la red de ordenadores mundiales que hay, que en muchos casos están en reposo durante mucho tiempo y no se utilizan. Pues Token lo que hace es permitir el acceso a todos esos ordenadores y utilizar esa capacidad de computación mundial que está latente, que está dormido, para hacer trabajos de computación. Te asombraría la cantidad de películas y series famosas que ya están utilizando en Render para una parte o incluso para todo lo que es la grabación y producción de esas películas. La última ejemplo que te voy a dar, para que no se alargue mucho esto, sería Helium, que es de nuevo otro token que lo que está haciendo es ampliar la capacidad y la red Wi-Fi mundial. ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque una de las grandes tendencias de largo plazo que tenemos es el de la Internet de las cosas. Esta tendencia por la que cada vez más los dispositivos están hablando entre ellos. Eso ya lo ves tú en tu día a día con tu teléfono que está sincronizado a tu ordenador, a tu iPad, a tus AirPods, o también el frigorífico está también de alguna manera integrado con el resto de aparatos de la casa para avisarte cuando te falta algo, o para poner las lavavajillas a una hora, o para bajar o subir las persianas de casa de manera automática cuando hay o no hay sol. Mucho más, el tema de todas las ciudades inteligentes, por la que va a permitir que haya coches autónomos, pues es necesario que esos coches puedan comunicarse con los semáforos, con los edificios, etc. Esto va a ir a más y por tanto se va a necesitar expandir de una gran manera no solamente todas las tecnologías de 5G y posteriores, sino también las tecnologías de Wi-Fi. Pues bien, Helium está ayudando de nuevo a utilizar pues esos routers que hay en todas las casas y poder maximizar la capacidad y el alcance de esta red. El mundo futuro va a pasar por el que todas las acciones o la mayoría de las acciones pasen de emitir acciones y cotizarlas a mercado a emitir tokens. Volviendo al ejemplo de Apple, no tiene mucho sentido que Apple tenga una acción cuando podría tener un token de Apple que tiene todo lo bueno de la acción más todo lo bueno del token, que es disponible en los 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, es mucho más líquido, es mucho más barato de transaccionar y es mucho más automático. Tú puedes pasar un token de una cartera a otra en segundos y en cambio el traspaso de una acción de una cartera de custodia a otro puede tardar días o incluso semanas. Así que el futuro pasa por la tokenización de todos los activos y todas las empresas. Lo que nos lleva a la cuarta etapa, al inicio de la tokenización de activos, que van a empezar por la tokenización de los activos financieros. Ya hemos hablado de cómo se van a poder tokenizar todas las acciones que vemos en los mercados bursátiles en tokens, y también estamos viendo cómo la mayoría de los bancos centrales tienen un interés enorme de tokenizar las monedas, porque al final el dólar digital, el euro digital, la libra digital, el yen digital no es más que la tokenización de las monedas fiat.
no cambia y no arregla ninguno de los problemas que tienen. Los problemas reales es que sigue habiendo un banco central detrás que puede manipular la oferta de esa divisa, pero de alguna manera la disfraza de una cripto, la disfraza de un tipo de Bitcoin, y eso puede hacer que una parte del público inicialmente pues caiga en la trampa y piense que, bueno, que no tiene que preocuparse de todo este mundo porque ya va a haber dólares y euros digitales cuando realmente no tiene nada que ver. El siguiente paso de esta tokenización digital va a ser tokenizar pues, los préstamos, los créditos, los depósitos bancarios, otro tipo de inversiones que va a ser relativamente sencillo de pasar a formato token, y eso será la antesala del quinto y última etapa de momento, porque seguramente en el resto de en los próximos años veremos muchos más avances, muchos de los cuales ni siquiera es posible que nos imaginemos ahora, pero como digo, esta quinta etapa sería la tokenización de activos reales. Ya hay bastante desarrollo y ya hay bastante avanzado en este caso en los temas, por ejemplo, de bienes raíces, de bienes inmuebles, que ya se está haciendo, incluso también de obras de arte o algunas piedras preciosas, que también es una manera de poder, digamos, dividirlo, partirlo para poder transaccionar o invertir en ello de manera mucho más fácil. Imagínate un cuadro muy caro que sea difícil de sacar al mercado, pues tú puedes tokenizarlo y vender los tokens para que sea más fácil de poder invertir en él y poder hacer transacciones. Después de eso vendrán cosas más complicadas como la tokenización de terrenos, la tokenización de las acciones de las empresas reales o el tema de los smart contracts, los contratos inteligentes por la que incluso pues, las relaciones laborales, las relaciones corporativas, todo lo que está establecido en base a unos contratos entre partes dejarán de estar en papel y pasarán a estar en el mundo digital con todos los beneficios que eso conlleva. Como ves, todas estas 5 fases están ya en marcha, están ya avanzando, algunas en una manera más alta, han progresado más que otras por las dificultades que eso entraña, pero el proceso es totalmente imparable y vamos hacia una tokenización de la mayoría de activos y de la mayoría de las relaciones humanas y corporativas como las conocemos hoy en día. Con todo esto que te he comentado, ya te podrás dar cuenta que la respuesta a si estamos llegando muy tarde o muy pronto a la revolución de las criptos y al Bitcoin en particular, se responde con un no. Estamos de hecho al inicio. Quizás estamos en la fase final de lo que puede ser toda la revolución del Bitcoin, pero eso no es más que el inicio y el impulso de las siguientes fases que nos van a ocupar años e incluso décadas. Por supuesto, toda esta revolución, que en mi caso particular creo que es la mayor revolución de la historia humana, con permiso de la inteligencia artificial, que le vendría muy cerca y que incluso hay muchas sinergias entre ellas, hablaré de eso más adelante en otro vídeo, pero como digo, esta revolución, que es la más grande de la historia, va a venir con muchos desafíos. Obviamente toda esta automatización de procesos, toda esta eficiencia que va a permitir la tecnología de blockchain tiene un impacto directo en la forma en la que vamos a tener de relacionarnos entre nosotros y con las empresas. También va a tener un impacto directo en el empleo. Hay una gran cantidad de empleos que yo creo que es la razón principal por la que, por ejemplo, los bancos no lo están introduciendo de manera masiva en sus procesos de back office y de middle office, la parte más administrativa, y es porque al hacerlo aumentarían enormemente la productividad, pero también tendrían que reestructurar de manera masiva la plantilla y buscar acomodo o incluso reducirla porque ya no sería necesaria tanta gente. Yo creo que ese es uno de los mayores desafíos, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, pero yo soy absolutamente positivo. Creo que el mayor arma del universo es el ingenio humano. Al final, dale suficiente tiempo y dinero a un ingeniero y encontrará siempre la solución, con la que no me queda absolutamente ninguna duda de que vamos a conseguir superar todas las trabas que implique esta nueva tecnología, y desde luego el futuro se escribe con C de cripto.